Vamos a mirar sucesos antes de la tribulación. Amén. Acontecimientos, sucesos, lo que sucederá antes de la tribulación. Eso comprende desde nuestros días hasta que Cristo venga por su iglesia, derrame y vaya a empezar a derramar los juicios de la gran tribulación. Pero también tiene que ver con los días inmediatos a su muerte, cuando fundó su iglesia. Todo lo que debe suceder en este tiempo antes de que comience la tribulación. Amén. O sea, la era actual de la iglesia. Desde el día de Pentecostés, que allí se fundó la iglesia, hasta que la iglesia sea arrebatada al cielo. Amén. Hechos capítulo 2, verso 1 nos dice de ese día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Amén. Ahí se fundó la iglesia, con el descenso del Espíritu Santo sobre los primeros miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 12, el verso 13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos. La iglesia toda tiene el Espíritu Santo. Todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados, ha creído en el Señor Jesucristo y lo ha recibido como su Salvador personal, Dios le da su Espíritu. Todos, dice la palabra, que nos dio a beber de ese mismo Espíritu. Primera de Corintios 15, 51, 1 y 2 dice, Primera de Corintios 15, 1 y 2, 51 y 52, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vimos en los primeros versículos la fundación de la iglesia el día de Pentecostés. Ahora vemos aquí el rapto, delimitando ese espacio de tiempo de que vamos a ver los sucesos, los acontecimientos en ese lapso de tiempo. También dice en Primera de Tesalonicenses 4, 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, el Señor mismo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Arrebatados, el rapto, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese es el día que usted no se puede perder, hermano.
Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, durante este periodo, este tiempo, o sea, la era de la iglesia, cualquiera que crea en Jesús y lo recibe como Salvador, forma parte de la iglesia, pertenece a la iglesia y participará del rapto. Amén. Así escaparemos de los juicios que caerán sobre todo el mundo en ese periodo de 7 años que la Biblia llama la tribulación. El mundo no sabe, ni siquiera nosotros alcanzamos a imaginar lo que le espera a esta tierra en esos 7 años. Imagínense que hablando el Señor Jesucristo de estos días inmediatamente anteriores, dice que sería un sufrimiento terrible, pero que sería principio de dolores, principio, porque lo que sucederá en la tribulación es indecible, nadie puede decir cómo es, porque el Señor dijo que no ha habido tribulación como esa, ni la habrá. Amén. Por eso usted no quiere estar ahí, ni yo no quiero estar ahí. Amén. Que se cumpla esa palabra estando en el cielo ya. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira que vendrá. Nos libra. Él es el único, nadie más puede, nadie más. Ahí no hay rezos, ahí no hay responsios, ahí no hay misas cantadas, ni diaconada, ni como sea. Ahí no hay sacrificios ni penitencias. El único que libra al hombre, al ser humano, de esa tribulación es el Señor Jesucristo. Cuando lo recibimos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal, nos arrepentimos de nuestros pecados y comenzamos a vivir como dice la palabra. Es la única forma. Así lo ha estipulado el Señor. Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Oiga bien, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué podemos o qué tenemos que hacer para que Él nos libre de la prueba, nos guarde de esa prueba? Guardar su palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Amén. Aleluya. Entonces ese es el periodo, hermano, comprendido desde el día de Pentecostés que se fundó la iglesia, Hechos 2, hasta el rapto. Aquí lo leímos ya, que el Señor se lleve su iglesia. Ya van alrededor de 2000 años. Amén. Desde el día de Pentecostés. ¿Cuáles son las características de esa era o de ese tiempo de la iglesia? Eso es lo que vamos a mirar. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los sucesos? ¿Qué acontecerá? ¿Qué sucederá durante este tiempo? Amén. Mateo capítulo 13 nos proporciona ideas claras, conceptos que el Señor Jesús habló acerca de las características de la era actual de la iglesia, y lo hizo allí en Mateo 13 en sus parábolas, que él le enseñó a través de 7 parábolas que encontramos allí en Mateo 13, cómo sería la condición de la iglesia en todo ese tiempo. Mateo 13 del 3 al 8 nos habla de la parábola del sembrador. Es la primera, porque así comienza esta era. El sembrador que sale a sembrar. Amén. La siembra de la palabra de Dios, él mismo empezó. Amén.
Y algunos o muchos la van a aceptar, la van a recibir y la han estado recibiendo desde el comienzo. Pero también muchos se han puesto en oposición a esa palabra, al evangelio. Amén. A su nombre, gloria. Se han ido en contra. Y han sacado herejías y han sacado cosas diferentes, contrarias al evangelio. Amén. Mateo 13:3 dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Entonces vemos que esa semilla que sembró el Señor Jesús, y siguientemente sus siervos la sembraron, mucha, dice el Señor en esta parábola, que mucha va a caer junto al camino. O sea, mucha gente no la va a querer atesorar, no la va a guardar. Sí, muy bueno el mensaje, muy bonito, la palabra, sí, pero no, siguen en sus cosas. Que otro va a caer en pedregales, ¿verdad? Donde no hay suficiente tierra para que eche buena raíz. O sea, no va a haber profundidad en mucho cristiano, mucha persona que acepta a Cristo en algún momento, pero no se sumerge en la palabra, no la toma lo suficientemente en serio. Entonces se va a secar y se va a morir esa palabra. Otra caerá entre espinos, los afanes de este siglo, la vanagloria de este siglo, las riquezas van a ahogar esa palabra, porque al hombre siempre le ha interesado más lo material que lo espiritual. Lamentablemente se va a ahogar y no va a llevar fruto. O sea que van a ser personas que van a rechazar el mensaje de Dios, la vida cristiana, la vida del evangelio. Pero parte cae en buena tierra y lleva fruto a 100 por uno. Muchos van a creer también. Gloria al Señor. La parábola de la cizaña es la siembra de la semilla, que es imitación de esa verdadera semilla que sembró el Señor Jesús. Una falsa imitación. Amén. Con malos obreros. Dice, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, Cristo, en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces esta era de la iglesia está comprendida, y nosotros lo vemos, por hombres que predican la palabra, que es la palabra que necesitamos para crecer, para ser salvos, pero que también vendrían muchos con una palabra que es imitación, falsa, fraudulenta, adulterada. Amén, hermanos. Hombres corruptos de entendimiento, dice Pablo, y réprobos en cuanto a la fe. A su nombre sea la gloria, hermano. La parábola de la semilla de mostaza, que también está ahí, la tercera parábola ahí en ese pasaje, en ese capítulo 13 de Mateo, dice que esa parábola de la semilla es una planta enorme. O sea, el cristianismo comenzará pequeño. Ese grupito de 120 orando allí el día de Pentecostés se iba a multiplicar de una manera tremenda, hermano. Amén. Pero crecería mucho hasta ser algo excepcional en el mundo, pero que lamentablemente su crecimiento trae corrupción. Entonces el cristianismo no iba a ser ese cristianismo puro,
del principio, de los apóstoles, de los primeros creyentes que vivían una vida para Dios, como lo dice allí en Hechos capítulo 5, verso 42 en adelante, que tenían todas las cosas en común, que participaban de la cena del Señor, que había fraternidad, regocijo, amor los unos por los otros, un cristianismo puro. Ahora habla esto de que se haría un gran árbol, pero habría corrupción en medio de ello, y lo señala también la cuarta parábola, que es la levadura, la levadura, la parábola de la levadura. Jesús enseña con esta parábola que la enseñanza falsa surgiría y crecería espontáneamente, penetrando y contaminando el cristianismo. Amén. Y usted ve que después del año 300 después de Cristo, cuando Constantino hizo a la iglesia o al cristianismo la religión del Estado, a partir de ahí empezaron a aparecer una cantidad de doctrinas corruptas que no están en la Biblia. Amén. Reemplazando la salvación a través de Cristo, ahora es por María, que es nuestra intercesora, dicen algunos en esa doctrina, en ese cristianismo. Amén. La adoración a muchos santos, imágenes, empezaron a aparecer los rezos, las imágenes, todas esas cosas, a partir de ese año, hasta que ya por los años 500 o más se consolidó como una iglesia inmensa, pero corrupta. Por eso, desde el año 500 hasta el 1500, se le ha dado a ese periodo de la iglesia el tiempo del oscurantismo religioso. Oscurantismo, no estaba la luz verdadera de la palabra. Amén. La levadura. En la quinta parábola nos habla del tesoro escondido. Israel es ese tesoro escondido hasta la restauración de los planes que Dios tiene con Israel. O sea, en este periodo de la iglesia iba a suceder eso, y lo vemos. Israel no aparece como el pueblo con el que Dios siempre trató en el Antiguo Testamento, sino que ahora está como desechado por Dios. Pero no es que esté desechado, sino que está escondido mientras llegue el momento en que Dios empiece nuevamente a tratar con él. Amén. Porque ahora la sexta parábola, que es la de la perla, nos habla que el trato de Dios es con la iglesia. Amén. La perla de gran valor que tiene para el Señor está la iglesia, la perla. Amén. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, Cristo nos halló. No fuimos nosotros a Él, Él nos halló. Fue y vendió todo lo que tenía, dejó el cielo, dejó su gloria con el Padre y vino a esta tierra, y con su sangre compró esa perla que somos usted y yo. A su nombre gloria. Amén. Y por último la parábola de la red, que nos habla de los cristianos genuinos y los cristianos falsos, coexistiendo dentro del reino de los cielos, como está en este momento, o sea, en este periodo o tiempo de la iglesia. Amén. Pero al final de la era de la iglesia va a suceder que el Señor hará separación de los justos y de los injustos. Por eso Apocalipsis capítulo 3 nos habla de la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea, presentes en el final de los tiempos, de los días inmediatamente anteriores al rapto de la iglesia. Filadelfia representa a los cristianos fieles que buscan a Dios, que se consagran, que estudian la palabra, que oran, que están en la presencia de Dios. Por eso ahí en el mensaje de Filadelfia
capítulo 3, verso 10, es en ese momento que el Señor le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré la hora que viene sobre este mundo. Y ahí en ese mismo tiempo está la iglesia de Laodicea, que es la indiferente, la tibia, la mundana, la que va al culto, pero diciendo: no, yo no necesito de nada, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y es verdad que la iglesia se ha enriquecido. Si uno la mira de una manera global, la iglesia es poderosa en este momento. La iglesia evangélica o el cristianismo, llamado en el siglo XV el protestantismo, no es ese pequeño grupito que perseguían y que tenía que hacer cultos por allá en catacumbas en la iglesia primitiva, o que tenían que correrle a los inquisidores en el tiempo de la Reforma. No, ahora ha crecido y tiene poder político, económico, numérico. Pero ¿qué dice? Como ellos dicen: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, el Señor le aclara y les dice: no, señor, eso cree usted, pero usted no sabe que es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Porque cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero cuando nos falta Cristo, nos falta todo. A su nombre, gloria, hermano. La parábola de la red, es ahí donde el Señor va a hacer separación de lo bueno y de lo malo. Capítulo 13, verso 47 de Mateo, dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. ¿Ve? La red de la palabra, la predicación del evangelio, eso recoge toda clase de peces. En las iglesias hay de toda clase de personas, justos e injustos, sinceros e hipócritas, cristianos y paganos. Amén. Hermanos y mundanos también hay. Los sinceros y los que no lo son. Los que buscan a Dios de verdad, sin ningún interés material, y los que buscan a Dios por intereses personales y mundanos. Amén. De toda clase de peces. Pero una vez llena, cuando se llegue la plenitud, cuando ya esté el tiempo para que el Señor venga hasta la nube y se lleve su iglesia verdadera, pero una vez llena, entonces la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas, van para el depósito de Dios, para el cielo, y lo malo lo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí no está hablando de los inconversos, de los impíos. Aquí está hablando de los que conocieron a Dios, de los que aceptaron a Cristo en algún momento y conformaron la iglesia, hicieron parte de la iglesia, porque dice que esa red, que es el evangelio, la predicación, recoge de toda clase de peces. Es en la iglesia donde Dios va a hacer separación. No podemos decir que porque ya tenemos Biblia y venimos al templo, yo ya soy de Dios y voy para el cielo. Me voy con Él, me voy con Él. El asunto es con quién. Amén. Entonces ese es el panorama, esa es la condición de la iglesia de principio a fin de esta era que el Señor nos describe en estas parábolas. Otra cosa que sucederá en este tiempo, el Señor se lo dijo al pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel en el capítulo 37, y es que iba a haber el renacimiento de Israel como nación. Eso iba a suceder en este tiempo antes de la tribulación,
Porque en la tribulación Dios va a tratar es con Israel. Entonces los necesitaba allá en sus tierras. Porque casi todo este tiempo desde que Cristo murió y desde el día de Pentecostés, Israel ha estado disperso por todas las naciones. Entonces tenía que reunirlos. Y eso sucedió el 14 de mayo de 1948. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, declaró a Israel como nación. Y a partir de ese día empezaron a emigrar los israelitas a sus tierras, como dice la Biblia, los montes de Israel. Amén. Porque Dios tiene un plan con ellos después del rapto. Miren, Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que le ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, hasta que se conforme el grupo completo, total, de la iglesia, hasta eso, de los gentiles. Y luego de eso, todo Israel será salvo, como está escrito, mire, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, a lo que está predicando hoy en día, son enemigos, está oculto, el tesoro escondido. Amén. Por causa de nosotros, de la iglesia, porque era la oportunidad para que la iglesia conociera a Cristo. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque Dios le prometió ¿quién es el padre de la nación de Israel? ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac y Jacob. Y Él les prometió que Él los había elegido y que haría un reino poderoso con ellos. Y eso no se ha cumplido todavía en su totalidad. Se cumplirá en el milenio, después de la tribulación. Dios va a llevar a Israel allí a sus tierras y va a gobernar desde allí, y entonces va a cumplir sus promesas con ellos. Amén. A su nombre gloria. Mire en Ezequiel 37:11, que aquí está donde Ezequiel profetiza que los iba a restaurar. Mire, me dijo luego: hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Estaban muertos para los efectos de Dios, esparcidos por todas las naciones, figuraban como huesos secos. Son, dice claramente, la casa de Israel. He aquí ellos dicen, Israel, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Se acabó la esperanza, según ellos. Usted ve que Hitler mató más de 6 millones de judíos en los campos de concentración. ¿Sí o no? Para ellos la esperanza se acabó. Eso es lo que creían. Se acabó nuestra esperanza, pereció. Somos del todo destruidos. Por tanto, dice el Señor, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Qué maravilloso, hermano. Eso sucedió, como les dije hace un momento, en el año 1948. Si usted mira la historia del siglo pasado apenas, el 14 de mayo del año 1948, la ONU declaró a Israel como nación nuevamente, que no eran nación. Por eso es que allá en Jerusalén, en lugar del templo, está la mezquita de Omar de los árabes, porque los árabes se apoderaron de Israel. Y por eso usted oye en las noticias hoy en día todavía ellos peleando allá con Israel por las tierras de Palestina. Ahí está. Pero Él los va a traer. Amén.
cumpliendo así las profecías bíblicas. Por eso usted ve que si usted mira la historia contemporánea, usted se va a dar cuenta que a partir del 14 de mayo muchos judíos que estaban en otras naciones, en España, en Francia, en Portugal, en todas las naciones del mundo estaban esparcidos, han ido regresando, amén, han ido llegando a sus tierras para preparar el escenario. ¿Cuál escenario? Cuando el anticristo, que aparece inmediatamente, la iglesia sea levantada, aparece dando comienzo a la tribulación, pero da comienzo firmando un pacto con Israel, amén, o un tratado, amén, hermano, con esa Israel que en este momento la vemos próspera, renaciente, amén, y así comenzará el periodo de tribulación. Claro, inmediatamente después que la iglesia sea levantada, porque la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, la verdadera iglesia de Cristo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, dice el Señor. O sea, la iglesia que ha guardado la palabra, que se guarda para Dios. Porque la iglesia nominal pasa por la tribulación. Y en Apocalipsis capítulo 6, cuando se abre el quinto sello, inmediatamente se ve ahí los que mueren en la tribulación, degollados y torturados por el anticristo, que se quedaron, que eran de la iglesia, pero que no vivían conforme a la palabra de Dios. Amén. Daniel capítulo 9, verso 27, nos habla de ese pacto que hará el anticristo con Israel. Dice: y por otra semana de años, 7 años, confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, lo del altar. Mire, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, porque él va a perseguir a los judíos, porque él hace un pacto, pero a los 3 años y medio se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios, y los judíos dicen: no, ¿cómo así? Se le abren los ojos y no aceptan eso. Entonces el anticristo se aira contra ellos y los empieza a perseguir, pero Dios los va a guardar por allá en el desierto, dice la Biblia, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué es lo que está determinado para el desolador, o sea, para el anticristo? El lago de fuego y azufre, que usted ve en Apocalipsis 19, que viene Cristo con la iglesia y con los santos ángeles en la batalla de Armagedón, derrota al anticristo, derrota al falso profeta y a todas las naciones aliadas a él, y al falso profeta y al anticristo los tira al lago de fuego y azufre. Eso es lo que está determinado. Y nosotros ya hemos visto la palabrita determinado, algo que no lo cambia nadie. Amén. Nadie lo cambia. No hay poder humano que cambie algo que Dios ya determinó. Imagínense que ni siquiera la oración de Cristo, porque Cristo le dijo al Padre: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y le dijo que no. Y Pedro nos dice que por el determinado y anticipado consejo de Dios prendisteis y matasteis en una cruz. Eso estaba determinado. Entonces no lo cambiaba nadie, ni la oración de Cristo. Asimismo, lo que está determinado en la palabra no lo cambia nadie, hermano. Y para el desolador, para el anticristo, está determinado el lago de fuego y azufre. Está determinado que la iglesia es vencedora, triunfante. La verdadera iglesia de Cristo, hermano. Amén. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A su nombre, gloria. Entonces, eso es otra cosa, otro suceso, otro acontecimiento de este periodo antes de la tribulación. El resurgimiento de Israel, y ya lo vimos. Amén. 1948. Ahora, hay
hay otro síntoma, otro suceso, o más bien un síntoma, ¿cómo lo llamáramos? Un fenómeno, que es la apostasía. Eso tiene que empezar a verse antes del rapto, porque ella se va a multiplicar y a tomar control del mundo en la tribulación. La apostasía aumentará como nunca a medida que nos vamos acercando al fin de los días. Amén. Al rapto de la iglesia. Por eso es que usted ve cómo se encuentra el mundo en este momento. La apostasía es tremenda, hermano. Usted ve la corrupción, la depravación. Estos días uno los puede como tratar de describir con lo que dice Romanos capítulo 1. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente reprobada para cometer cosas que no convienen, estando atestados de toda fornicación, perversidad, avaricia, maldad, hombres con hombres, mujeres con mujeres, recibiendo, dice la Biblia, la retribución de vida a su extravío. La apostasía es tremenda, hermano. Amén. Mire lo que dice primera de Timoteo 4, del 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, mentirosos, profanos, burladores, corruptos, réprobos. Segunda de Timoteo 4, 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Maestros. Esa gente sabe Biblia. Uy, hermano, y saben más que nosotros, porque nosotros somos más bien como descuidaditos para estudiar la palabra. Ellos saben mucho y por eso pueden engañar fácilmente a los indoctos. Se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, o sea, conforme a sus deseos desordenados de la carne. Aunque sean maestros, son corrompidos. Amén. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a enseñar cosas raras como fábulas. Las fábulas son cuentos de niños. Es una figura retórica, cuentos de niños, donde los animales y las plantas cogen personificación. O sea, los animales hablan y hasta las plantas en los cuenticos de niños, en las fábulas. O sea, así de extraño y de ridículo, de fuera de la Biblia, serán las cosas que van a enseñar a esos maestros, porque es conforme a sus concupiscencias. Enseñarán cosas como que los ángeles tienen sexo con las mujeres. Imagínense. Enseñarán cosas como que Can abusó sexualmente de su padre Noé, torciendo la palabra, dándole una interpretación que no es correcta. Amén. Aleluya. Y son teólogos, son líderes cristianos que hoy están diciendo que Dios no es todopoderoso. La teología de la liberación, la nueva teología de la liberación, que Dios no es todopoderoso, que Dios no lo sabe todo. Ellos saben más que Dios. Que Jesús cometió errores cuando estuvo en la tierra.
Eso es apostasía. Que Jesús no es el único camino para la salvación. Oye, la Biblia dice, Jesús dijo, yo soy el camino. Y en Timoteo dice, el apóstol Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pero ellos dicen que no, y ellos saben más. Ellos saben más. Para mucha gente, y qué lástima, para mucho cristiano, ellos saben más que la Biblia. Amén. Y sin hablar de las aberraciones que se ven hoy en día en el mundo, hermano. Todo lo contrario a las sagradas escrituras y a lo establecido por Dios. Porque es más fácil creerle a esos locos que creerle a Dios. Es más fácil para los universitarios creerle a Charles Darwin, que cogió un cráneo por allá y lo pulió, lo moldeó, lo trató, lo modificó para decir, el hombre dejaba y la mujer no dejaba. El de Neandertal, el Homo sapiens. Le creen más al hombre, le creen más a los teólogos, le creen más al mundo, a la opinión pública. Por eso llega la apostasía. Entonces la gente empieza a creer eso y a alimentarse de eso. Y después dicen, ay, sí, verdad, Dios. ¿Sabe cómo empezó todo eso? Con el raciocinio. Yo no sé, usted en la historia ha oído eso. La época o el tiempo del raciocinio, después de que se inventó la imprenta. Entonces decían, o fue un movimiento que trató de explicar todo lo milagroso y lo de la Biblia a través de la razón. Entonces los milagros tienen que dar una explicación científica. Así fue que empezó. Y fue degenerando y degenerando hasta el día de hoy, que ya la gente dice, no, es que ¿cuál Dios todopoderoso? No, Él no es todopoderoso. Entonces, ¿por qué no hace esto o aquello y lo otro? Y empiezan a argumentar. Saben más que Dios. Por eso 2 de Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. A ellos tratan de engañar a la gente y a ellos los engaña el diablo. Amén. La aparición de la apostasía. Esa es la preparación de la plataforma para el anticristo. Amén. Porque la apostasía en los días del anticristo, eso va a ser algo, hermano, terrible. Llegará, pudiéramos decir que llega al colmo. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Miren. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Amén. No viene hasta que no se manifieste la apostasía, y ya se manifestó. ¿Qué quiere decir eso? Que es el último síntoma de la iglesia de este tiempo para que venga el rapto. ¿Se da cuenta usted lo cerca que estamos del rapto? Ojalá se diera cuenta para que prepare y arregle su vida rapidito, para que no se quede aquí. Mire, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se levanta contra. Él es el apóstata número 1. Claro, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Con razón, el apóstata número 1. Y dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se las tira de Dios. Ah, ¿cuál Dios soy yo? Así va a decir. Y se va a sentar allá en el templo de Dios y va a decir a los judíos, no, es que yo soy Dios. Y yo, este está, ahí se le van a abrir los ojos al pueblo de Israel. Amén.
Ese es el síntoma de la iglesia para ser raptada, hermano. ¿Qué puede faltar entonces? Mire usted, dígame, ¿qué falta para que la iglesia se vaya al cielo? Por eso viene el rapto, hermano. Es el acontecimiento final para que empiece la tribulación. El rapto de la iglesia. El evento glorioso para nosotros, para los muertos en Cristo y para nosotros los cristianos que estemos vivos en ese momento. Gloriosísimo. Pero para los demás, uy, hermano, terrible, terrible. Nosotros vamos a recibir, los muertos en Cristo resucitan primero y luego nosotros recibimos cuerpos glorificados. Y ambos grupos nos vamos a encontrar con Cristo en las nubes y seremos llevados al cielo. ¿Usted sabe lo que le pasa a los que se quedan? Los que no pasen el examen. 14 de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Mire, si cree de verdad en Dios, creed también en mí, en Cristo. El peor pecado que comete el ser humano hoy en día no es matar a otro, no es ser un idólatra, ni ser envidioso, ni egoísta, no. El peor pecado que comete el ser humano hoy en día y por el que va a ser condenado es por no creer en Cristo. Por eso Él dijo que cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Y aquí dice, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nos va a llevar a su casa. Primera de Corintios capítulo 15, verso 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, la 11ª parte de un segundo. Divídame, si es capaz, un segundo en 11 partes, y una sola partecita de esas es un momentum. Y en un momento, en la 11ª parte de un segundo, amén, a la final trompeta, o en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra, porque se tocará trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, los muertos en Cristo, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, para poder entrar al cielo, porque al cielo no entra carne ni sangre. Aleluya. No entrará en ella ninguna cosa sucia que hace abominación o mentira. Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, Él, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. A su nombre gloria. Esto sucederá antes del período de tribulación. Amén. Ya el Señor en sus parábolas del capítulo 13 de Mateo nos muestra cómo sería la extensión del cristianismo, que su iglesia verdadera va a estar mezclada. Nos muestra el resurgimiento de Israel como nación, que ya lo vimos, y en este mismo momento nosotros estamos viendo la apostasía por todo el mundo, en las noticias.
Véase una sección de noticias, con una sola, y usted ve apostasía por toda parte. Amén. Entonces, ningún pasaje en la Escritura, oiga bien, sobre el periodo de la tribulación, o sea, lo que describe Apocalipsis del capítulo 4 al capítulo 19, ninguno de esos pasajes ahí menciona a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, se va en el rapto, estará en el cielo. Jesús prometió guardarla, cuidarla del tiempo de prueba, del tiempo de ira que viene sobre la tierra. Amén. Apocalipsis 3:10, ya lo leímos: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré. Jesús prometió librar a los creyentes del juicio venidero o de la ira que vendrá. Ya lo leímos también, 1 Tesalonicenses 1:10. Y en Romanos 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros no nos puso para ira está el mundo, el que no recibe a Cristo. Amén. Entonces, como se va a derramar la ira de Dios en la tribulación, la promesa de Dios es que la iglesia no estará ahí, sino en sus moradas. Isaías capítulo 26, verso 20, mire: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira y la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Sí ven? Viene la ira para esta tierra, hermano. Viene. No crean los cuentos de la gente que no, estamos buscando la paz, la paz total. No crea eso. Tesalonicenses capítulo 5 dice: cuando digan ellos paz y seguridad, dice, vendrá destrucción repentina. No va a haber paz. Esto irá de mal en peor. Ya lo leímos, engañando y siendo engañado. Esto se pone cada día más. Y el hermano Ortiz decía: lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo. ¿Por qué es lo bueno? Porque nos vamos para el cielo. Bueno, los que estén preparados. Por eso, hermano, lo que más usted y yo debemos de buscar y anhelar es estar preparados. Amén. Porque Dios siempre libera a su pueblo del juicio. Mire segunda de Pedro capítulo 2 verso 5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, oiga, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Sí ven? En ese tiempo libró a Noé, a sus hijos y a las nueras del juicio, los libró. Dios siempre lo hace así. Y luego el verso 6 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, las corrompidas, mire, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, o sea, la apostasía que había en ese tiempo también. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sí ve? Eso es lo que uno tiene que hacer: afligir el alma en la presencia de Dios en oración. Señor, mira la apostasía, mira la maldad, salva las almas, porque va a venir el juicio y van a perder. Salva las almas, Dios mío, glorifícate. Eso hacía Lot.
Y luego dice el Señor, dice la palabra aquí en el verso 9, mire, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amén. No se crea de eso, que no, el Señor es bueno, Él no va a mandar a sus hijos al infierno. Ahí hay parte de verdad. A los hijos no los manda al infierno, manda a los hijos de desobediencia. A eso sí. Cuando la iglesia sea llevada al cielo, el Espíritu Santo que mora en cada creyente será quitado de en medio y el anticristo ascenderá al poder en un imperio romano revivido, dando comienzo a la gran tribulación. El Espíritu Santo será quitado, pero en su labor, en su tarea de este periodo de gracia, se va a la iglesia y en esa forma el Espíritu Santo ya no va a seguir trabajando, pero Él va a seguir aquí en la tribulación tratando de convencer a los que quedaron de que se hagan matar por el Señor. Para evitarnos eso, hay que irnos en el primer vuelo, hermano. Al nombre de Cristo sea la gloria. Eso así va a suceder, hermano. Eso lo dice la Biblia. Creámosle a la palabra. Amén. Y busquemos a Dios. Guardémonos para el Señor.